Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a la actividad conjunta entre la Dirección de Educación Sexual Integral de la Región 19, el Profesorado de Educación Secundaria en Geografía del Instituto Superior de Formación Docente 19 y el área de ESI del CIE, Centro de Capacitación, Información e Investigación Educativa, General Pueyrredón. En la organización, queríamos aclarar que en la organización de esta actividad también participaron, además de quienes estamos presentes, estudiantes de primero a cuarto año de la carrera del profesorado, quienes aportaron a la construcción de la guía de preguntas para la entrevista que vamos a realizar a continuación. Estamos presentes Daniela Meirá, Laura Crespi, y contamos también con la importante asistencia técnica de Graciela Argusta, del nivel central de la DESI, así que no sé, no veo cuántas personas estamos acá. Hola Lau, bueno, no somos muchos, así que me presento, como recién decía Laura, yo soy Daniela Megrá, soy la referente regional para la dirección de ESI de la región 19, y bueno, nos gustaría por ahí, si quieren, algunos o algunas de quienes están ya conectados, presentarse o mencionar de qué institución vienen o son parte. Así luego pasamos a la presentación ya de la entrevista y de la autora. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo vengo acá por la dirección de ESI, yo soy referente regional de la 24, directora de CIE a cargo como ETR del CIE de Las Flores. Yo vi de refilón ahí que estaba Claudio Toscano, estudiante de Geografía, y ahí vi a Ana Julia Laspina, jefa de área de la carrera, que aclaró que estaba difónica y que no podía hablar. Pero no sé si en el chat... Buenas tardes para todas, todes. Laura, profe querida, ¿cómo estás? Placer de verte nuevamente. Ayer hice mi aporte, antes de ayer, perdón. Ayer fui porque tenía un compromiso, pero faltó la otra persona. Pero bueno, ya vemos por qué. Saludos, Ana Julia, pronta recuperación. Represento al segundo año de Geo. Gracias, Claudio. No, no. Bueno, queríamos presentar a Magdalena Moreno, a quien agradecemos muchísimo la paciencia que nos tuvo también por esta construcción colectiva y esta actividad conjunta que implicó una organización previa, a la cual también la estuvimos consultando y preguntando y enviando y demás. Magdalena Moreno es profesora en enseñanza media y superior de Geografía por la Universidad de Buenos Aires, es especialista docente del nivel superior en ESI, del Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González, publicó artículos científicos sobre ESI, geografía de género y de las sexualidades. También, entre otras tantas cosas, ha desarrollado el mapa mundial interactivo de las geografías de las sexualidades. Bueno, muchas gracias Magdalena por estar. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Hola, sí, ¿cómo están? Gracias a ustedes por la invitación y por armar esta entrevista de manera conjunta. Bueno, gracias Magdalena. Un poco, gracias y bienvenida. Y un poco el objetivo de este encuentro era poder conocer a la autora de este material, de este libro, para que también nos pudiera contar su experiencia en cuanto a la vinculación entre la ESI y la geografía, recorrer un poquito cómo fue también la construcción de este libro junto a la otra autora. Y teniendo en cuenta que al día de hoy este material está presente a través de la dirección de ESI en todas las escuelas
del nivel secundario, tanto de gestión estatal como de gestión privada, y en los institutos superior de formación docente, donde están las carreras de geografía, por supuesto. Entonces nos parecía como muy valioso poder tener en primera persona la voz y que nos contara un poco cómo fue este proceso y que hoy podemos contar con este material para abordarlo, tanto las y les profes en las clases del secundario como también los estudiantes de la carrera. Bueno, Magdalena, nos gustaría, si querés, poder contarnos un poquito cómo presentarías vos el libro de Geografía y ESI, Aportes para la Enseñanza de los Espacios Contemporáneos. Te escuchamos. Bueno, este libro en verdad es una propuesta que lo que buscaba era saldar un espacio vacío que no estaba ocupado de tener un material, un recurso, lo pensamos, incluso el diseño está pensado como un manual escolar para aquellas personas que son docentes de geografía y que querían o quieren garantizar el derecho que tienen los educandos a recibir educación sexual integral, tal como dice la ley del año 2006, y que no sabían por dónde empezar. Entonces, lo que nos propusimos fue, bueno, vamos a brindar una serie de herramientas pedagógicas para que quienes tomen la intención de garantizar la ESI tengan por dónde empezar en las clases de geografía. Es un libro que son actividades que, si bien algunas están enlazadas entre sí, no son secuencias didácticas, sino que es más bien un popurrí de ideas, digamos. Tiene un orden, una lógica por detrás pensada, obviamente, pero más bien era como, si se quiere, una bandeja de oportunidades para que quienes quieren garantizar la ESI de la geografía, bueno, tengan una idea de por dónde ir y que a la vez sirviera como un puntapié para que otras personas, o sea, otros docentes o estudiantes del profesorado de geografía dijeran, bueno, este libro propone esto, pero a mí me parece que esto es mejor hacerlo de esta otra manera, o leyendo una determinada actividad se les pudiera ocurrir otra. Entonces, para mí es un libro que, por supuesto, estoy muy contenta de que desde la dirección de ESI de provincia lo hayan elegido para formar parte de la colección y que se pueda distribuir de manera tan masiva, pero que es un libro que ojalá sea superado rápidamente por nuevas propuestas. O sea, la idea es, bueno, no había una propuesta organizada para garantizar la ESI en las clases de geografía. Bueno, esta es una primera propuesta, pero la idea en verdad es que surjan nuevas, ¿no? Es más para, bueno, empezar a pensar cómo abordar la ESI desde la geo. Fue así un poco que surgió, o esa es la intención de este material. Es súper importante como punto de partida porque además condensa un montón de inquietudes que surgen y de temas que van surgiendo en la práctica docente, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de construcción del libro? Bueno, fue en pandemia y mientras yo escribía la tesis doctoral, así que fue como un proceso de escritura muy fuerte. Pero bueno, a la vez la pandemia permitía como un tiempo, yo no tenía personas que estuvieran bajo mi cuidado, entonces fue también un momento excepcional de poder sentarnos a escribir, ¿no? Y poder dedicarle como muchas horas a esa escritura. Bueno, y también siempre el deseo, ¿no? Las ganas de que existiera este material, la necesidad de que existiera un material así, y eso, más allá de cualquier circunstancia, siempre empuja, ¿no? a querer hacerlo. En concreto, al ver como este vacío, esta necesidad de que existiera un material de estas características, lo que fuimos haciendo fue primero pensar, bueno, cómo abordamos todos los temas que se enseñan en geografía. En ese momento lo que decidimos fue tomar como un eje estructurador, que fueran los núcleos de aprendizaje prioritarios de escala nacional. La idea es que lo pensamos como un libro que sirviera para todas las provincias de Argentina y la ciudad autónoma. Excedió esos límites después,
pero bueno, el orden que tiene de abordar distintas dimensiones de los territorios es como estaban planteados en su momento estos contenidos mínimos, estos núcleos de aprendizaje prioritarios que establecía el entonces Ministerio de Educación de la Nación. Por eso tiene esa estructura de pensar, bueno, la dimensión socioeconómica de los territorios, la dimensión ambiental, etcétera, etcétera. Y bueno, como yo me dedico también a la investigación en geografía y al área o al campo de estudio de las geografías de género y de las sexualidades en investigación científica, además de ser docente de geo, veía que había poco diálogo entre estas dos áreas, si se quiere, de la geografía, y veíamos como los manuales de geografía que no incorporaban la perspectiva de género, o que lo hacían de un modo muy puntual y acotado y no de una manera transversal. Entonces yo decía, bueno, no sé, ¿cómo puede ser que se enseñe sobre migraciones sin abordarlo desde la perspectiva de género y de la sexualidad, cuando desde la geografía científica hay un montón de producciones al respecto? Entonces, bueno, la escritura de este libro también fue, bueno, ver cuáles son los núcleos de aprendizaje prioritarios que se planteaban para la enseñanza de la geografía, y con cada uno de esos temas tener de referencia un conocimiento preciso, confiable, actualizado, como es la geografía académica, científica, y ver cómo, bueno, a partir de los planteos que se hacen desde las geografías de género y las sexualidades, podían abordarse estos otros temas pensados para la geografía escolar. Y después, bueno, también como muchos años de enseñar geografía y de militancia política también en el feminismo, y entonces tener recursos, y bueno, yo soy un poco estructurada y también muy curiosa, entonces siempre tengo como carpetas con un montón de recursos, y también un poco surge así, ¿no? El decir, bueno, este tema lo podemos abordar científicamente desde esta mirada, bueno, pero en concreto en el aula, ¿qué actividad hacemos, no? Porque no podemos ir al aula con artículos científicos que son larguísimos, en un lenguaje muy difícil, muchas veces. Y entonces ahí también recurríamos, bueno, a distintos, no sé, videos, infografías, imágenes, canciones, performance, bueno, lo que tuviéramos para ir como ordenando esos contenidos. Eso fue un poco como de dónde surgieron los materiales que después resultaron en este libro. Bien, Magdalena, sí, se ve justamente recorriendo el libro presentado, digo, la diversidad de recursos también a donde fueron a buscar o donde pudieron converger para tratar estos temas tal como vos lo explicás, ¿no? Pienso, vos mencionabas hace un ratito la existencia, bueno, de los manuales en las escuelas y los contenidos que allí se ofrecen, y pensaba, bueno, si encontraron en el proceso de construcción, además de estos manuales, otros materiales que les ayudaron para la construcción, digo, donde ya estuviera de alguna forma esta vinculación entre geografía y ESI, o la verdad es que fue, como vos lo explicás, como, bueno, tomar de distintas producciones académicas o de distintos lugares desarticuladamente para poder construir lo que ustedes lograron, ¿no? Que está claramente bien pensado y bien amasado, si se quiere, como todos los contenidos de ambas cuestiones. Bueno, la verdad es que buscando materiales no encontrábamos algo así sistematizado de geografía y ESI. De hecho, que era por entonces el Ministerio de Educación había armado cuadernillos de ESI en el primer momento de cuando fue sancionada la ley, como los cuadernillos del año 2010, en donde había propuestas para ciencias sociales en general, pero a mi entender, bueno, la perspectiva geográfica estaba ausente. Se planteaba como mucho recuerdo, como buscando y haciendo un análisis de eso, había como, bueno, mapear qué centros de salud había en el barrio, y eso era lo máximo de geografía que encontrábamos. Entonces, en ese sentido sí había una ausencia de este tipo de materiales, lo que no quiere decir que no hubiera geógrafas feministas pensando la educación y la enseñanza de la geografía desde la perspectiva de género. No sé, me viene ahora el nombre de Brisa Varela, de
Leticia García, de Mónica Colombara, que es muy referente en provincia de Buenos Aires, y otras seguro que me olvido para pensar en Argentina, pero sí estaría geógrafas que venían con esa preocupación, y también docentes que en sus aulas seguramente llevan actividades, pero que bueno, es muy difícil conocerlas, esas actividades que sean, porque muchas veces desde la docencia armamos actividades, incluso secuencias didácticas, que las llevamos al aula, pero que no se publican, que no se difunden, ¿no? Que circulan también por grupos en plataformas como Facebook, Instagram, WhatsApp, pero que no están organizadas, sistematizadas. Entonces, seguramente hay antecedentes de este libro, pero que al menos al momento de escribirlos no los conocíamos. Por eso también Bien. surgió la necesidad de decir, bueno, Claro. a mí me pasaba que me invitaban a dar algunas charlas a profesorados, y yo decía, bueno, hay que hacer todo esto, hay que hacer todo esto, presentando como el campo científico de las geografías feministas, pero hay una realidad concreta que es, bueno, pero mañana tengo que ir a dar una clase, ¿qué hago? Porque no me puedo ponerme a formar para mañana en todo un campo científico. Eso lleva un proceso de bastantes meses o años. Entonces, bueno, también era una inquietud mía de decir, bueno, yo estoy diciendo que hay que hacer todo esto, pero bueno, ¿qué herramienta hacer? Como para que efectivamente, ¿no? En nuestra realidad docente, que es ir de una escuela a otra, un profesorado a otro, teniendo muy poco tiempo para preparar las clases o un tiempo que no es remunerado para hacerlo. Entonces, bueno, así fue también que surgió. Estoy segura que hay otras propuestas de docentes, pero que, bueno, no tuvieron la posibilidad de publicarlo o el tiempo para organizarlas y sistematizarlas. Pero bueno, eso, al menos no las conocíamos al momento de hacerlas, de hacer el libro. Claro. Pensaba en esto que vos decías de la organización y de pensar la herramienta concreta, ¿no? Para el aula, decir, bueno, tengo esto, puedo arrancar o al menos como disparar desde acá y después cada docente hará también su propio aporte. Con este mismo sentido, desde la dirección de ESI se construyó para cada material que fue incorporado en la colección una guía de orientaciones pedagógicas que está en el mismo libro, a través de un QR se accede a la guía. Y queríamos, bueno, preguntarte o conocer cuál es tu apreciación sobre esa guía que se construyó para acompañar, digamos, el trabajo en el aula del material, si consideras que es importante, qué temas o actividades que están allí presentes por ahí son importantes profundizar más o incluso reformular. Bueno, primero que es una emoción, ¿no? Decir un libro que uno dice, bueno, voy a empezar a armar esto y vamos a sistematizar. De pronto es un libro que se distribuye en un montón de lugares, con el sello de la provincia, de dirección de ESI, y que además hay colegas tomando ese libro para pensar una guía para la implementación en las aulas, ¿no? Eso es como ya, al menos para mí es una alegría enorme. Y me parece que está muy buena la propuesta porque hace como un análisis, no tanto como de cada actividad, sino un análisis más general del libro. Cuando se propone, por ejemplo, el poder sistematizar o hacer como una lectura general de, bueno, cada una de las dimensiones de los territorios que abordamos, cuál es la propuesta general que se hace, como un análisis más de la estructura del libro, que eso me parece que está bueno porque en definitiva es de lo más importante. Después, como decías, Daniela, cada una de esas actividades puede llevarse tal cual al aula o se puede modificar por completo, porque dependen de los grupos, de los recursos que tenemos en el aula. Bueno, si podemos efectivamente ver un video, o si solo trabajamos con fotocopias, o un libro cada 3 personas. Entonces, las actividades son propuestas, y tal vez lo más interesante es, bueno, eso, pensar la pregunta general del libro, que es, ¿cómo garantizo la ESI a través de cada uno de los temas de geografía? Entonces, en la propuesta que se hace desde la dirección de ESI, en concreto sobre el libro, me parece que es interesante eso, que busca como hacer un análisis más de cómo está estructurado el libro, y que además al comienzo retoman el texto que escribí de, bueno, un poco a modo de presentación, ¿no? De qué son las geografías de género y de las sexualidades, qué rol
tuvo y tiene la enseñanza de la geografía en Argentina. Entonces, que también haya preguntas sobre eso me parece que está bueno porque le da como un marco teórico y para poder revisar desde dónde nace el libro. Así que para mí está muy buena como la propuesta general, porque no queda como en el detalle esta actividad o esta actividad en puntual, sino bueno, una lectura general del libro. Bien, buenísimo. Es por ahí un poco o mucho de la intención, ¿no? De llevar aportes, apoyos a los docentes y no solo entregar, bueno, un material, un libro y que después no se pueda. Además, bueno, te contamos que desde la dirección de ESI, en cada región, en cada distrito, las referentes distritales y regionales estamos llevando adelante durante todo este año, estuvimos llevando, seguimos y seguiremos, porque en algunos no hemos podido terminar, talleres de acompañamiento para trabajar este material, con la idea de poder explorar cada uno de ellos en los diferentes niveles. Entonces vamos con la colección y trabajamos con los docentes, y exploramos y pensamos y reflexionamos sobre los materiales, sobre las propuestas y sobre todo la contextualización, ¿no? De cómo cada docente podría abordar ese material o piensa que podría abordarlo en su aula, en su espacio, en su institución. Y en estas experiencias que venimos teniendo, la verdad es que son muy gratificantes en el sentido de primero tener ese espacio de encuentro con los docentes cara a cara, de tomarnos 3 horas o 4 en algunos casos, para poder trabajar de manera conjunta y con otros colegas de ambas gestiones también, que esto también presenta a veces algunas diferencias de experiencias que enriquecen unos a otros. Y la verdad es que son muy bien recibidos, hay mucha sorpresa también en cuanto, específicamente a este material también, ¿no? Porque como son esos temas que siempre fueron demandas constantes, ¿no? De la geografía o de las matemáticas o de las materias por ahí más duras, de cómo lo puedo articular o de cómo lo puedo trabajar para que sea realmente un contenido que esté presente, que esté entretejido y que no sean cuestiones aisladas. Bueno, en esta misma demanda que siempre estuvo presente históricamente, en el libro vos mencionás que es necesario como incorporar de manera sistemática los contenidos y la perspectiva de la ESI con la geografía. A partir del año 2023, en la provincia de Buenos Aires, se incorpora a los profesorados la materia específica, un espacio curricular específico de ESI. Entonces pensábamos, digo, si a partir de esta incorporación considerás que, bueno, por un lado se viene a subsanar este pendiente, o de qué manera esto debería, digo, ser realmente potente para que pueda lograr trabajarse. Bueno, por ahí nos lo dirán ya más adelante los estudiantes, ¿no? Pero bueno, pensando, digo, que es algo, un pendiente que siempre estuvo presente y bueno, hoy tenemos una materia de eso en la carrera. ¿Cuál es tu apreciación a esto? Sí. Bueno, con lo que decías, primero déjame comentar que me parece súper importante estos, no sé llamarlo equipos de ESI, que van a las escuelas, a los institutos, a presentar los libros. Eso me parece clave porque si no pasa, como ha pasado antes, bueno, llegan cajas de ministerios o de secretarías, ¿no? Con libros que quedan guardados en una biblioteca y que si una docente o un docente no tiene ganas de trabajarlo, queda ahí. Entonces, bueno, que haya un acompañamiento, o sea, no es solo una compra de un libro, de armar una colección, sino que es el acompañamiento de cómo implementarlo, y eso es clave para que sea real, ¿no? Y efectivo esa implementación y ese uso de este material. Así que esa me parece que es una vía súper importante para quienes ya están en las aulas dando clases. Y por otro lado, como decís, bueno, que haya habido un cambio en el diseño curricular para la formación docente en provincia y que en el caso de geografía no solo está la materia de educación sexual integral, sino que también hay una materia específica de geografía y género,
bueno, nos da una perspectiva futuro también, ¿no? Bueno, yo cuando estudié el profesorado de geografía no recibí nada de educación sexual integral. Y lo hice desde el año 2007 hasta el año 2013, o sea, como con la ley ya estaba vigente, por supuesto que no estaba, sobre todo en los primeros años, tan presente de manera más social y pedagógica, pero la ley ya existía. Y no tuve una materia de ESI, en una o dos materias me habrán hablado de esto de la geografía de género, pero no tuve una formación más sistematizada. Entonces, que ya existan los diseños curriculares para quienes están estudiando para ser docentes, bueno, ya habla de una perspectiva futuro en donde al menos herramientas en estas dos materias, en ESI y geografía de género, van a tener. Y que además, bueno, quienes diseñaron esto son referentes de la geografía y género, o al menos sé que estuvo por detrás la referente de geografía y género de provincia de Buenos Aires, entonces también eso habla de reconocer a quienes nos fueron abriendo las puertas a otras generaciones para poder hacer este diseño curricular nuevo y que tampoco es un diseño que a veces pasa, ¿no? Que salen de escritorios, en el sentido de salen de personas que no conocen los territorios, que no están en las escuelas. Bueno, sé que no es el caso, y digo, podemos discutir si esa materia la queremos llamar geografía y género, geografía y sexualidades. Bueno, quedó geografía y género, y eso ya abre, ¿no? Una perspectiva futura súper importante, porque sí o sí, quienes quieran ser docentes de geografía van a tener una materia para conocer ese campo de la geografía y además uno específico de ESI. Es un cambio abismal comparado a las formaciones que recibimos otras, que después tuvimos, ¿no?, que ir formándonos y que pudimos hacerlo también, ¿no?, gracias a la educación pública, gratuita y de calidad de nuestro país. Bueno, pudimos acceder a ciertas formaciones. Bueno, y en mi caso también disponer del tiempo. Yo tenía una beca de CONICET en su momento, entonces también eso me daba un tiempo para poder, en paralelo a escribir la tesis y esa investigación doctoral, bueno, también poder dedicarme al estudio y a escribir este libro. Pero sí, creo que es un cambio realmente muy importante y que tenga un apoyo institucional y desde el Estado provincial tan importante, también da como otro contexto, ¿no? No es lo mismo si una persona, un docente, está medio solo en una escuela, en una institución, viendo cómo garantizar la ESI, y en este contexto nacional actual, como con todos los riesgos que eso implica, bueno, que desde un Estado provincial se apoye este tipo de medidas y con materiales en concreto, con formaciones, con cambios en los diseños curriculares. Bueno, yo lo celebro porque creo que es este juego, ¿no? Bueno, con quienes ya somos docentes, cómo nos formamos, cómo implementamos materiales, y quienes van a hacerlo en un futuro próximo, bueno, que tengan esta formación. Seguramente es mejorable, como todo siempre, pero al menos desde mi perspectiva es muy positivo estas políticas de la ESI que se están teniendo en provincia. Y que, perdón, déjenme decir esto, pero yo tuve la oportunidad de participar de congresos científicos internacionales en México y sobre todo en Europa, y realmente cuando se cuentan como las políticas de educación sexual integral que se venían implementando en Argentina toda y estas de provincia de Buenos Aires, uno las dice con mucho orgullo, la verdad, porque no existen políticas de estas dimensiones y con tantos profesionales trabajando por detrás de esto. Entonces, en eso Argentina, más allá de que ahora, bueno, hay un gobierno de extrema derecha que quiere destruirlo esto, la verdad es que sigue siendo un orgullo poder decir, esto existe. A mí me ha pasado en España, referentes de la geografía de género, tomar mi libro y decir, voy a poder ir a la escuela de mi hija y decir, miren, existe, se tiene que poder enseñar así. Bueno, yo todo orgullosa de decir, esto salió de Argentina, ¿no? En España no se consigue. En Europa no se consigue. Bueno, un poco las preguntas que fueron surgiendo también, sobre todo de estudiantes, del profesorado, también se preguntaban mucho acerca de
qué pasaba en relación a geografía y ESI, o EIS, como es en otros espacios, en otros países, en otras regiones, cómo se desarrolla, si hay profes de geografía abordando la ESI en otros lugares, qué conoces de eso, si podés contarnos un panorama de lo que vos conozcas, de lo que vos sepas. Bueno, sé que hay, o sea, docentes que implementan la educación sexual desde una perspectiva integral en sus clases de geografía, pero de nuevo, no había nada sistematizado. Yo les decía al principio que cuando pensamos el libro lo pensamos para los diseños, para los núcleos de aprendizaje prioritarios de escala nacional, como pensando, bueno, esto podría ser un material que edita el Ministerio de Educación de Nación en su momento, pero finalmente me pedían el libro y yo misma lo enviaba a distintos países de América Latina, además de Europa. Entonces eso también daba cuenta, ¿no? Y me lo pedían desde grupos de investigación de geografía y género. De Brasil, de Chile, de Uruguay, de México, de Puerto Rico, de Colombia, no sé, de distintos países, que eso entonces también, no creo que haya sido porque el libro en sí mismo es buenísimo, sino porque había una falta efectiva de, bueno, ¿cómo hacemos para llevar esto a las aulas? Un poco ante esta urgencia, ¿no? De lo concreto de la clase que tengo que ir a dar hoy o mañana. Entonces, si bien todos los países de América Latina tienen algún tipo de normativa para regular y sancionar la educación sexual desde la perspectiva integral, en la enseñanza en general, en geografía en particular, bueno, hay perspectivas distintas y del impulso que ha tenido en Argentina la ESI, bueno, no se encuentra fácilmente en otros países, al menos de América Latina seguro. Y en geografía en particular esto hay como investigaciones, sí, que se hacen desde la geografía feminista académica, pero no tan así tan sistematizado como tan concreto. Hay experiencias, igual que las había en Argentina, pero creo que no como reunidas de este modo. Bueno, por eso también creo que tuvo como esta difusión el libro en otros países, por fuera de Argentina. Claro. Y bueno, un poco también nos preguntábamos acerca, y por ahí retomando algo que habías comentado al principio, que decías que la idea del libro era que fuera un punto de partida y que después a partir de ahí surgieran otras cosas, otros temas y demás, apelando un poco a la Magdalena, profe de geografía de secundaria, nos surgía la duda acerca de qué temas vos considerabas prioritarios para abordar en esta relación de la ESI y geografía de manera, con un abordaje que se espera que sea transversal, sobre todo. Si vos ubicabas algunos temas que consideraras más prioritarios que otros, y por otro lado también en qué lugar de los diseños curriculares o en qué años, por así decirlo, lo ubicabas o lo pensabas. La verdad es que diría todo, en el sentido que me cuesta como pensar que hay ciertos años en donde es más importante la ESI o en ciertos temas de geografía en donde es más importante incorporar esta perspectiva. No puedo no pensar el espacio y la enseñanza del espacio, de la geografía si quieren, desde esta perspectiva. Entonces no me imagino temas de geografía pensadas como una ciencia social que no puedan estar atravesados por la ESI. Y lo mismo, bueno, cada año de la escuela trae, y incluso del nivel superior, trae desafíos concretos vinculados a la ESI, pero en todos está presente. Entonces, a mí me cuesta pensar que haya uno más prioritario que otro. Lo que sí creo, y el lunes lo hablamos con Natacha, que ahí la veo, es pensar, bueno, tal vez cuáles hoy, en nuestras circunstancias concretas del hoy, nos pueden servir un poco más
para algunos objetivos bien concretos del hoy. Y con esto me acuerdo con Natacha que hablábamos de, bueno, esta intención de los gobiernos de extrema derecha, de romper el lazo social, ¿no? De identificar al otro o a la otra persona como un enemigo, como alguien que me va a hacer daño, en donde el motor de la vida pareciera ser que es tener dinero y nada más. Bueno, creo que la ESI nos puede servir justamente para tejer aún más, de manera más fuerte, esos vínculos y esos afectos que permanentemente sentimos en la escuela, o en cualquier institución educativa, o sea, a cualquier nivel. Y en ese sentido creo que pensar actividades colectivas, o sea, que requieran de lo colectivo en el aula, bueno, nos pueden ayudar más. Y en eso la geografía tiene una herramienta que es el mapeo colectivo, o la cartografía social, en caso de elaborarlo con movimientos sociales, que para mí es maravilloso. O sea, los que surge al hacer mapeos colectivos en las aulas es realmente súper importante. Ya sea pensando, no sé, en una problemática ambiental que tiene la institución, o sea, un área cercana donde está la institución, ya sea pensar el espacio de la propia escuela, o, no sé, si estamos en un espacio urbano, bueno, pensar, no sé, yo este taller alguna vez lo hice con estudiantes que estaban en barrios más pudientes de la ciudad de Buenos Aires, pero vivían en villas miseria, entonces, bueno, compartían cuestiones del barrio más popular, pero que tal vez no aparecían tanto en el ámbito cotidiano de la escuela. Y al hacer un mapeo se dieron cuenta que compartían mucho más de lo que pensaban, tal vez, porque venían del mismo lugar, por ejemplo, y que unos hacían unos recorridos y otros para llegar a la escuela, en función, por ejemplo, de qué les daba más miedo o en dónde se sentían más cómodas, más seguras. Y ahí también empezar a ver, bueno, según la identidad de género, según la orientación sexual, qué discriminaciones hay, cuáles no. Entonces, yo creo que esa herramienta hoy nos puede servir mucho en el aula para generar grupalidad, para tener conciencia de que el espacio lo creamos entre todos, a la vez de que el espacio nos crea, y de que también podemos imaginar nuevos espacios, ¿no? Cuando laburo con mapeos colectivos siempre me parece importantísimo sumar, o sea, que no sea solo un diagnóstico ese mapeo y un reconocernos, sino que también sea bueno, qué ciudad queremos o qué espacio queremos, o si estamos laburando una problemática ambiental, pensar, bueno, cómo queremos este espacio libre de esa contaminación, por decir algo, y cómo podríamos hacerlo, o sea, pero siempre con preguntas pensadas en plural, pensadas en lo colectivo. Yo creo que ese hoy es un eje importante a trabajar y que también nos permite trabajar con conceptos de la geografía muy teóricos también, ¿no? O sea, no digo llevarlos así al aula, a veces sí, pero esta idea de, bueno, pensar un espacio que es social, que está construido a partir de la multiplicidad de las trayectorias, son conceptos que vienen de geógrafas que podemos considerar feministas hoy en día, como Doreen Massey, que son teóricas referentes de la geografía académica y científica, y que eso lo podemos ver muy claro con actividades concretas en el aula, que entonces no queda la escuela en ese lugar únicamente de contención, sino de, bueno, te estoy enseñando este concepto de qué es el espacio social, por ejemplo, a través de una práctica como la cartografía social o el mapeo colectivo. Yo creo que podemos, esto más que temas o años o contenidos como más importantes, creo que, bueno, pensar más en qué necesitan los grupos que tenemos hoy en las aulas y qué herramientas de la geografía y qué conceptos de la geografía nos sirven para, bueno, lo que para mí es importante, que es como sostenernos, ¿no? Colectivamente. Y reconocer que somos un colectivo, ¿no? Por más que se quieran instalar discursos de que somos individuos, que negociamos entre privados las cosas, no funciona así la sociedad, funcionamos en colectivo. Entonces, bueno, poder reconocer eso también me parece que desde la geografía lo podemos hacer, esto, pensando, bueno, en la dimensión espacial de lo social. Qué interesante esto, Magdalena, porque mientras lo comentabas, me pensaba también en los aportes que podría hacer, ponele,
el abordaje de la ESI desde la materia de geografía a otros espacios, ponerle a otras prácticas, no sé, democráticas de la escuela, como un centro de estudiantes, un SIC, acuerdos de convivencia, pensados también con herramientas específicas de geografía, aportando a esas grupalidades, a esos colectivos y a esas prácticas de construcción, por ejemplo, de convivencia. Está buenísimo. Bien, entiendo que... Ay, perdón. No, perdón, Lau, pensé que habías terminado. No. No, digo que me quedé como imaginando, alucinada, pensando en cómo se vincula la cartografía con la afectividad y los derechos, ¿no? Cosas que a veces que me parecían muy difíciles de vincular. Digo, qué interesante y qué descubrimiento también llega con todo esto, como lo relataba Magdalena recién. Está Nachu con la mano levantada. No sé si Nachu... Sí, quería sumar como una pregunta más a partir de una reflexión. Cada una de las actividades del libro de Magdalena trae al principio como los propósitos y también los ejes que se van a atravesar, que eso también es innovador en una bibliografía, que es mucho de lo que la dirección de ESI viene trabajando en las escuelas, con mesas de planificaciones, pero que no teníamos un material de donde sostenernos, sino que era algo que trabajábamos desde la convicción. Entonces, que me parece muy valioso, y bueno, y preguntar desde ahí cómo fue que decidió poner los ejes adentro de las propuestas didácticas. Gracias por la pregunta. Sí, como les decía antes, o sea, es un libro pensado inicialmente para Argentina, entonces en el marco también legal de Argentina, ¿no? Y sabiendo lo difícil a veces que puede ser, a veces no, pero a veces es difícil implementar la ESI en términos de las quejas o los comentarios que pueden surgir, a eso me refiero. Bueno, la idea de dar ese marco institucional, de decir, bueno, estas actividades las pensamos para estos ejes de la ESI, en estos lineamientos de geografía y en estos lineamientos de la ESI, un poco como respaldo a quienes, bueno, iban a usar el libro para garantizar la ESI en sus clases de geografía, bueno, que supieran esto, ¿no? El marco legal en el que estábamos, que no es que elegimos esos temas porque teníamos ganas o porque a mí me gustan más. Bueno, no, tiene que ver con, como decía antes, ese respaldo en una geografía científica, ¿no? Que tiene un método riguroso, que no son opiniones, sino que hay una metodología por detrás para llegar a determinados resultados y producir determinados conocimientos, y a la vez un marco legal que regula, bueno, lo que debemos enseñar a través de los lineamientos. En ese sentido fue que decidimos incorporar como al comienzo de cada dimensión, de cada capítulo, si se quiere, estos lineamientos. Y a la vez también a veces plantear, bueno, qué saberes previos, ¿no? ¿Qué tendría que haberse trabajado antes para poder llevar a cabo estas actividades? Por eso también decía al principio, bueno, no son secuencias didácticas, no están pensadas para un año en particular, sino que son más bien propuestas sobre algunos temas y después cada docente verá si se adecua más a un año o a otro, también dependiendo de los grupos y de la institución en la que está. Pero sí, en concreto respondía a decir, bueno, esto no lo inventamos nosotras, no lo sacamos de una galera, no es una cuestión solamente de un interés político, sino que es, bueno, a ver, hay una ley desde 2006 que dice esto, hay lineamientos, se tiene que enseñar esto, bueno, hay que hacerlo, hay que llevarlo en concreto. Bueno, de ahí proponemos esas actividades. Así fue. Me parece que también es un puntapié inicial para que los profes de ciencias sociales se animen a trabajar con el Atlas de Le Monde Diplomatique, el de la revolución de las mujeres, que trae mucho sobre mapeo de diversidades, plantea el trabajo sobre aborto, sobre violencia de género, bueno, sobre maquilas, un montón de otras cosas que tu libro hace, digamos, esa primera entrada, y ahí fue fortaleciendo, o es lo que nos pasa en los institutos de formación docente cuando observamos las prácticas que se animan, ¿no? Y también un poco el valor de ese libro es la importancia del trabajo desde la geografía o de la ciencia social, bien crítica, para poder mirar situaciones cotidianas de nuestros estudiantes, que no crean que vamos a venir hablando de cualquier tema
que a veces sale eso y planteo, bueno, hoy hablo de embarazo y no tiene nada que ver, sino que puedo trabajar mapeo y ahí trabajo cuando tengo problemáticas también puntuales adentro del aula, como por ejemplo discursos sexistas o violencia de género entre los propios compañeros en el aula. Poder trabajar desde la geografía eso nos permitió un poco poder traer la ESI al campo disciplinar. A mí me parece que también ese es el criterio por el que la dirección, supongo que lo eligió, no lo sé, pero que me parece uno de los más válidos, poder pensar el campo disciplinar, al igual que nos ha pasado con otros materiales de educación física, ¿no? De cómo dentro de la disciplina, al enseñar, estoy trabajando problemáticas puntuales que después tiene que tener un desandar pedagógico, no desde lo discursivo, ni desde el sermón, sino un desandar pedagógico que ese libro lo trae. Y quería retomar algo que dijeron todas al principio, que también me parece muy interesante, volver a lo metodológico y epistemológico de las ciencias para poder pensar la ESI. Entonces, este libro también tiene esa característica que permite después poder cuantificar, poder evaluar los contenidos a enseñar, que ese es otro trabajo que estamos haciendo hacia el interior de la formación docente y en las aulas, que la ESI se evalúa como cualquier otro contenido. No es algo que yo hablo y la disputa es si los actitudinales vuelven o no a ser evaluados. No estamos hablando de actitudinales. Estamos hablando de contenidos a ser enseñados con un propósito y con un criterio de evaluación. Entonces me parece que en eso también el libro abrió ese camino. Nada más. Gracias, Natacha. Sí, coincido con la necesidad también de seguir trabajando este libro e ir sumándole otras cosas, sobre todo en términos de cuando lo trabajamos en los, me parece, no solo en los profesorados, sino que lo van pensando docentes en formación en la práctica, y bueno, y docentes en la práctica misma también. Pero entiendo que es algo que se va a seguir enriqueciendo, y quién sabe, por ahí después sale otro libro con nuevas propuestas y con cosas que quizás han quedado por afuera de este que plantearon. No sé si hay algunos temas o algunas metodologías o algunas actividades que han quedado fuera del libro. El libro, además de los capítulos, tiene 2 bonus tracks que son que gustan mucho también a estudiantes, pero bueno, nos preguntábamos también si habían quedado otras cosas pendientes o sobre qué otros temas vos considerás que hay que seguir pensando y trabajando, y que desde la práctica docente podamos seguir aportando a ese, o pensándolos también. Un montón de temas. No sé, yo lo veo hoy y pienso, bueno, sí, no sé, un montón de temas. Realmente lo pensamos como un primer paso. Por eso estos son actividades, no son secuencias didácticas, no están organizados por años, o sea, podríamos pensarlas, bueno, para primer año, para segundo año, ¿no? Y son más un popurrí, una bandeja de opciones, de actividades. Temas, recursos que quedaron por fuera hay un montón. También es un libro y en un momento hay que decir, bueno, hay que cerrarlo. Sí, a mí también lo que pasa, yo soy docente de nivel superior, de geografía, género y ESI, y bueno, va cambiando el nombre, armamos una diplomatura al UNTREF también de geografía y género, y muchos estudiantes, los que les pido es que armen secuencias didácticas como trabajo final, y arman propuestas súper interesantes. Entonces, por supuesto que a mí me parece la idea de, bueno, esto no puede quedar en un trabajo final de una materia o de una diplomatura, hay que empezar a sistematizar todos estos trabajos, ¿no? Tan valiosos que están en todo el país. Si quieren nos enfocamos en la provincia, pero que sabemos que están, y que ahí hay propuestas súper innovadoras. Hay mucho de lo tecnológico también, que en el libro no lo incorporamos tanto. No sé, yo sobre todo por mi experiencia docente en escuelas de secundaria, en donde era más difícil contar con tecnología, con conexión a internet. Entonces yo siempre pensaba como, bueno, ¿cómo hacemos si lo que tengo es una tiza, ni siquiera un marcador y un pizarrón y estoy frente al grupo?
pero hay muchísimas cosas que se pueden hacer con sistemas de información geográfica, o pensar, me acuerdo una vez una estudiante que me decía, bueno, para reemplazar las pirámides de población binaria, hacerlas tridimensionales, y entonces trabajar eso también con educación tecnológica, no sé bien el nombre que toma ahora, así hay un montón de propuestas. Bueno, déjenme terminar este año con el doctorado, y el que viene empezamos a reunir las experiencias que están por todos lados, y que sería súper interesante, ¿no? También un poco para retomar la idea inicial del libro, que es que bueno, hay mucho laburo de cada docente y de estudiantes para ser profes en Argentina, que a veces quedan eso, en unas prácticas concretas, o sea, en materia de prácticas para probar, o en la cotidianidad del aula, y que hay muchísimo material ahí muy valioso para sistematizar y recuperar, y que eso en la cotidianidad a veces, bueno, eso no se puede hacer, y que la verdad es que sería muy interesante poder armarlo y hacerlo y difundirlo esto de una manera más sistematizada, y que no sea solo si Pirula me pasó tal o tal colega me pasó, me llegó por WhatsApp o por Facebook, ¿no? Bueno, algo que sea más organizado. Ya lo haremos, ya lo haremos. Bueno, contá con el profesorado también porque salen propuestas muy interesantes, así que cuando termines, cuando tengas un tiempito, nos avisás. Ojo que queda grabado esto. Claro. Natacha, tenés la mano levantada. Sí, no, para lo último que quería decir, el libro a nosotras como profes, digo, del nivel superior y del secundario, nos abrió la mirada también, primero del derecho a la ciudad, que es un poco lo que hablabas al principio, que es maravilloso lo que sucede en la escuela secundaria cuando se aborda desde ahí, poder cada uno posicionarnos en el marco de sujetos de derecho, fue alucinante lo que cada uno pudo trabajar, pudimos articular con otras cosas. Y después, cuerpo-territorio, que también es traer saberes de nuestras ancestras a la escuela, ¿no? De pueblos indígenas. Eso fue muy rico y nos permitió de a poco empezar a cruzar la educación sexual integral con la educación ambiental, que también es otro desafío que me parece que este libro da el puntapié inicial. Bueno, no, yo no sé si eso era lo que esperaba que pasara, pero bueno, nos fue sucediendo de poder llegar de cuerpo-territorio a también a la mirada crítica, de poder pensar las corporalidades bien diversas, como plantearlo. Yo lo que esperaba y lo que espero es que cada quien lo adapte a su grupo. O sea, que si eso pasó, yo feliz. Bueno, recontra agradecidas por tu predisposición. Nosotras ahí fuimos armando los conjuntos de preguntas que fueron surgiendo en estos días. No sé si alguien más quería aprovechar la ocasión y hacerle alguna pregunta a Magdalena sobre el libro. Y si no, agradecemos muchísimo también este espacio y la participación de cada quien que se hizo un ratito para estar. Va a ser un material que va a seguir aportando un montón, digamos, en su formato de material grabado. Claramente yo lo voy a usar en la materia, pero sé que un montón de otra gente también lo va a poder utilizar. Así que de mi parte agradecerte muchísimo y agradecer a cada quien que está acá, sobre todo del instituto presentes, como para también sumar su mirada, su escucha y sus palabras a este encuentro por mí. Y gracias por propiciar, Magdalena, este encuentro a la distancia. No, gracias a ustedes, la verdad. Ya lo haremos presencial. Bueno, muchas gracias, Magdalena. Cuando quieras vamos a visitarte y lo hacemos presencial. Vuelvo a Argentina, vuelvo a Argentina. Bueno, agradecerte mucho. No fue fácil lograr este día, este horario y este encuentro, pero no queríamos que se nos pasara el año, que se nos terminara sin poder tener esta charla, porque bueno, justo estamos desde la dirección en pleno
distribución y acompañamiento de estos materiales y bueno, nos parecía importante y valioso poder contar con tu palabra, con tu mirada, con tu relato de cómo fue toda esta construcción y cómo llegó este material a las escuelas también de toda la provincia. Bueno, Claudio, tenés la mano levantada. Perdón, primero, gracias por esta presentación, muy buena. Me quedó algo porque nos pasó en un grupo de compañeros que sería bueno, yo diría que este encuentro también los tengan los directivos, o sea, los directores de escuela secundaria, para que ellos sean un poquito más empáticos con la ESI. ¿Por qué? Así te redondeo. Presentamos nosotros una ayudantía. ¿Qué hicieron? Así, mira. Bueno, al cajón, listo. Ni lo vio, ni lo miró, ni observó, o sea, cero empatía. Así que bueno, sería bueno que el encuentro sea también para estos directores. Nada, gracias, perdón, lo tenía que decir. Está Sí, bien. a veces no es necesario presentar un proyecto. Los lineamientos están escritos, las leyes siguen vigentes. Quienes están en las aulas solo tienen que garantizar esos derechos. Digo, por supuesto que es mucho mejor si se pueden hacer proyectos interdisciplinarios, extracurriculares, genial. A veces hay instituciones dirigidas por gente que no quiere garantizar esos derechos. Exactamente. Bueno, en las aulas hay un contenido que hay que darlo y hay que darlo con una determinada orientación, que es la que, al menos por ahora, está vigente. Así que siempre hay modos de garantizar los derechos sin necesidad de que nos aprueben proyectos o lo que sea que presentemos. O sea, la ley está, hay que cumplirla. Sí, por ahí lo que sí sirve, quizás un video así también algo que acerque a este material que a veces quizás docentes que estén en actividad quizás no los conozcan o no sepan que está en las bibliotecas de las escuelas y demás, es acercar esta idea digamos, que la ESI no significa únicamente trabajar, no sé, como poner un preservativo, que el planteamiento del abordaje transversal de la ESI para geografía tiene una riqueza específica, sumamente interesante y a desarrollar, y bueno, a veces me parece que quizás esta idea también está presente quizás en equipos directivos o en algunas instituciones que desconocen que desde geografía se van a trabajar temas específicos de ESI. Así que entiendo que la difusión de esto, Claudio, también depende de nosotros y vamos a seguir insistiendo, y sobre todo cuando ustedes sean docentes, ahí ni hablar, pero como estudiantes también en la práctica, bueno, por ahí también tomamos esta aposta de ir generando materiales o formas que permitan acceder a estos materiales específicos, a estos puntos de partida, como decía Magdalena, que demuestran que no es tan complicado y no estamos inventando algo nuevo, sino que es algo que está planteado desde los lineamientos y es un aporte súper específico y necesario de la geografía pensada en clave de ESI. Así que vamos a también a hacerlo circular en ese sentido, para que no pasen esto. Bueno, no sé, Dani, no la veo a Graciela para a ver si es que hay que cortar. ¿Está todo bien? ¿Gra? Sí. Sí, yo la veo. Bien. Les veo a todos. Buenísimo. Está silenciada, Gra, igual. Te vemos, pero no te escuchamos. Acá estamos, acá siguiendo atentamente toda la interesantísima
charla y preguntas que hicieron. Y bueno, cuando ustedes me digan, terminamos con la grabación, ¿sí? Muchas gracias, Magdalena, y gracias a ustedes, a todos, ¿sí? Nos vemos. Bueno, muchas Chao. gracias Muchas Magdalena, gracias. saludos a todos. Suerte del examen, Claudia. Gracias. Chao. Chao.